Mientras mi hija celebraba la boda más cara de la ciudad sin invitarme, yo me convertía secretamente en multimillonario. Y esa misma noche decidí que jamás se lo diría. Si quieres conocer el desenlace más impactante de esta historia, suscríbete ahora, porque lo que viene te dejará sin palabras. Después de 37 llamadas desesperadas de mi hija en 3 días, supe que había tomado la decisión correcta. Pero para que entiendas por qué esta decisión cambió mi vida para siempre, necesito contarte cómo llegué hasta ese punto. Todo comenzó hace exactamente 6 meses. Un sábado que jamás olvidaré. Eran las 3:47 de la tarde cuando recibí esa llamada que me destrozó el alma. «Papá, he decidido que la boda será solo para familia cercana y amigos íntimos», me dijo Sofía con una frialdad que me heló la sangre. 25 años criándola solo, 25 años siendo su único apoyo, y ahora yo no calificaba como familia cercana. «¿Pero qué estás diciendo, hija?», le pregunté, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. «Tú eres mi única familia». «Es que, bueno, papá, tú sabes cómo son las cosas ahora. La familia de Ricardo tiene ciertas expectativas. Es una boda muy elegante y...» Su voz se perdió, pero el mensaje era claro. Mi hija se avergonzaba de mí. Durante años, confundí ser usado con ser amado. Durante años, pagué para tener el afecto que debería haber sido gratuito. Pero esa tarde, mientras colgaba el teléfono con manos temblorosas, algo dentro de mí se quebró definitivamente. 2 horas después, sonó mi teléfono otra vez. Era el notario Johnson, con una voz que apenas podía contener la emoción. «Señor Martínez, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Se trata de la herencia de su tío Roberto en Estados Unidos. Es algo extraordinario». Cuando llegué a su oficina, las palabras que salieron de su boca me cambiaron la vida. «Señor Martínez, usted acaba de heredar $13 millones. Mi primer impulso fue correr a contarle a Sofía, compartir esa alegría increíble con la única persona que amaba en este mundo. Saqué mi teléfono, marqué su número, pero antes de que sonara el primer tono, recordé sus palabras de esa tarde. «No calificas como familia cercana». En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No le diría nada, absolutamente nada. Los siguientes 3 días fueron los más reveladores de mi existencia. Mientras Sofía celebraba su boda de ensueño en el club más exclusivo de la ciudad, yo estaba en casa completamente solo, pero por primera vez en años sintiendo una extraña paz interior. Fue entonces cuando comencé a hacer algo que nunca había hecho. Un inventario real de nuestra relación. Saqué todos los recibos, todas las transferencias bancarias, todos los comprobantes de los últimos 5 años. La cifra me dejó sin aliento. Había gastado más de $200,000 en ella. Su apartamento, su carro, su boda, sus caprichos, todo pagado por mí, mientras ella me trataba como si fuera una obligación incómoda. Comencé a recordar todas las veces que había cancelado mis planes para estar disponible para ella, todas las veces que había trabajado horas extras para costear sus gastos, todas las veces que me había sentido solo en fechas importantes porque ella estaba muy ocupada para visitarme. El tercer día después de su boda, mientras organizaba estos documentos en mi mesa, escuché el sonido desesperado de alguien tocando mi puerta, como si la vida le dependiera de ello. Cuando abrí, ahí estaba Sofía, con los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello desordenado y en sus manos temblorosas, un sobre amarillo que reconocí inmediatamente. «Papá», me dijo con voz quebrada, «necesito que hablemos, urgentemente». Pero yo había cambiado. Ya no era el hombre desesperado por su aprobación que había sido durante tantos años. Ahora era alguien que conocía su propio valor. Alguien que había aprendido que el amor propio vale más que cualquier relación que te humille. «Pasa», le dije tranquilamente, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder definiría para siempre el futuro de nuestra relación. Ese sobre amarillo contenía algo que cambiaría todo entre nosotros, algo que me haría entender que, a veces, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. Para entender completamente por qué esa herencia llegó en el momento exacto,
Necesito llevarte conmigo al pasado, a esos años donde todo comenzó. Sofía tenía apenas 8 años cuando su madre decidió que ser esposa y madre no era compatible con sus sueños de libertad. Una mañana simplemente no estaba, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más. Cuídala bien. Me quedé completamente solo con una niña que lloraba todas las noches preguntando por su mamá. Trabajaba como contador en una empresa pequeña, ganando apenas lo suficiente para mantener nuestro modesto apartamento de 2 habitaciones. Pero desde ese primer día me juré que Sofía nunca sentiría que le faltaba algo. Los primeros años fueron los más duros económicamente, pero también los más hermosos emocionalmente. Sofía era mi compañera constante. Íbamos al parque los domingos, cocinábamos juntos los fines de semana, y por las noches le leía cuentos hasta que se quedara dormida. «Papá, tú eres mi héroe», me decía abrazándome fuerte. Esas palabras valían más que todo el oro del mundo. Cuando cumplió 15 años, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Sus compañeras del colegio privado donde había logrado matricularla con gran esfuerzo tenían padres prósperos, casas elegantes, carros importados. Sofía empezó a sentirse diferente y yo, sin darme cuenta, comencé a compensar esa diferencia con dinero que no tenía. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana, dando clases de matemáticas a estudiantes universitarios. Cada peso extra iba directo a los caprichos de Sofía, la ropa de marca que quería, el teléfono último modelo, las salidas costosas con sus amigas. Yo vivía con lo mínimo, pero ella tenía todo lo que pedía. Durante su adolescencia, trabajé hasta 18 horas diarias. Mientras otros padres descansaban, yo preparaba declaraciones de renta para clientes particulares hasta altas horas de la madrugada. Mi salud comenzó a resentirse, pero cada vez que veía la sonrisa de Sofía al entregarle algo nuevo, sentía que valía la pena. Cuando llegó el momento de elegir universidad, naturalmente quiso la más costosa y prestigiosa de la ciudad. La matrícula equivalía a 8 meses de mi sueldo completo. Tuve que hipotecar el apartamento que tanto me había costado conseguir, pero lo hice sin pensarlo 2 veces. «Es por su futuro», me repetía cada mañana al levantarme a las 5 para comenzar otra jornada agotadora. Durante sus años universitarios, los gastos se multiplicaron exponencialmente. No solo era la matrícula, eran los libros importados, las salidas constantes, la ropa para encajar con sus compañeros de clase alta, el carro que necesitaba para no sentirse inferior. Cada mes transfería a su cuenta prácticamente todo mi sueldo, viviendo yo con fideos instantáneos y café rebajado. Pero lo más doloroso no era el sacrificio económico, sino la transformación gradual de nuestra relación. Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego mensuales. Las visitas a casa se espaciaron hasta convertirse en apariciones esporádicas, generalmente cuando necesitaba algo urgente, dinero para un viaje, ayuda con algún gasto imprevisto o simplemente alguien que le resolviera problemas que ella misma había creado. Conoció a Ricardo en su último año de carrera, hijo de empresarios millonarios, acostumbrado a un nivel de vida que yo jamás podría proporcionarle. Al principio pensé que sería algo pasajero, pero pronto me di cuenta de que Sofía había encontrado exactamente lo que buscaba, una vida sin limitaciones económicas. Las presentaciones familiares fueron especialmente humillantes. Recuerdo vívidamente la primera cena en casa de los padres de Ricardo. Sofía me pidió que comprara un traje nuevo porque el que tenía no era apropiado. Gasté el equivalente a un mes de comida en esa ropa que usé solo esa noche. Durante la cena, me presentó simplemente como mi papá, sin mencionar los sacrificios que había hecho por ella, sin hablar del amor incondicional que siempre le había dado. Esa noche, mientras regresaba a casa en el bus público porque no tenía dinero para un taxi, entendí que había perdido a mi hija mucho antes de perderla físicamente. La había perdido el día que decidí que comprar su amor era más fácil que enseñarle a valorar el amor genuino. Los últimos 2 años antes de su boda fueron un desfile constante de gastos cada vez más extravagantes.
el apartamento nuevo que necesitaba para vivir con Ricardo, decorado completamente con mi dinero, el carro último modelo que era indispensable para su nueva posición social, los viajes costosos que documentaba en redes sociales mientras yo trabajaba turnos extra para pagarlos. Cada transferencia bancaria era acompañada de menos gratitud y más exigencia. «Papá, es urgente», se había convertido en su frase favorita. Nunca era «gracias, papá» o «¿cómo estás, papá?». Siempre era una necesidad inmediata que yo debía resolver. La planificación de su boda fue el colmo de todo. Gasté $30,000 en una celebración donde yo no era bienvenido. Pagué por flores que no vería, por música que no escucharía, por comida que no probaría. Era como financiar mi propia humillación. Pero esa tarde del sábado, cuando me dijo que no calificaba como familia cercana, algo dentro de mí despertó definitivamente. Por primera vez en 25 años, me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que Sofía me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por mi salud, por mi felicidad, por mis sueños? La respuesta era aterradora. Nunca. Los cambios comenzaron tan gradualmente que al principio los justifiqué como parte natural de su crecimiento. Era más fácil convencerme de que mi hija estaba madurando que aceptar la dolorosa realidad de que me estaba perdiendo para siempre. Todo empezó durante su segundo año universitario. Nuestras conversaciones telefónicas diarias, que habían sido el ritual más sagrado de nuestras vidas, comenzaron a acortarse de manera sospechosa. Donde antes hablábamos por horas sobre todo y nada, ahora recibía respuestas monosilábicas. «Sí, papá». «No, papá». «Está bien, papá». La primera señal realmente alarmante llegó en mi cumpleaños número 48. Había organizado una cena íntima en casa, preparando personalmente su plato favorito desde la infancia, lasaña con salsa boloñesa casera. Compré una botella de vino que me costó el equivalente a 3 días de almuerzo. Decoré la mesa con velas y esperé. A las 8 de la noche recibí un mensaje de texto. «Papá, surgió algo con mis amigas. Lo celebramos mañana, ¿sí? Te amo». Pasé esa noche solo, mirando la lasaña intacta, las velas derritiéndose lentamente, preguntándome cuándo había dejado de ser una prioridad en la vida de la persona más importante para mí. Ese mañana nunca llegó. Los siguientes meses trajeron una cascada de excusas creativas. Tenía exámenes súper importantes cada vez que la invitaba a almorzar. Estaba agotada por la universidad cuando le proponía ir al cine los fines de semana. Sus proyectos grupales urgentes siempre coincidían misteriosamente con las fechas que yo había apartado para nosotros. Pero lo que realmente me partió el corazón fue descubrir por casualidad que esos días que estaba demasiado ocupada para verme, los pasaba en centros comerciales lujosos con sus nuevas amistades, documentando cada momento en sus redes sociales. Ahí estaba mi hija, radiante y feliz, comprando ropa carísima con el dinero que yo le enviaba religiosamente cada mes. La evolución del lenguaje que usaba conmigo fue otro indicador devastador. Las palabras cariñosas que siempre habíamos compartido comenzaron a desaparecer. Papi se convirtió en papá, luego en un frío hola. Los «te amo mucho», al final de nuestras conversaciones, se transformaron en silencios incómodos antes de colgar. Intenté abordar el tema directamente una tarde de domingo. «Sofía, siento que estamos perdiendo nuestra conexión», le dije durante una de sus escasas visitas. Su respuesta fue como un puñal. «Ay, papá, no seas tan dramático. Solo estoy creciendo. Es normal». «Normal». Esa palabra se convirtió en su respuesta automática para cualquier inquietud que yo expresara. Era normal que ya no quisiera pasar tiempo conmigo. Era normal que prefiriera la compañía de extraños antes que la de su padre. Era normal que me tratara como un cajero automático emocional. Los regalos que le compraba, antes recibidos con alegría genuina, comenzaron a ser evaluados con una frialdad calculadora. Ya no era suficiente el suéter bonito que había visto en la vitrina y había comprado pensando en ella. Ahora necesitaba que fuera de cierta marca, de cierto precio, de cierto estatus social.
Recuerdo vívidamente el día que le regalé un collar de plata que había escogido con tanto cariño. Lo miró apenas unos segundos antes de comentar: «Está lindo, papá, pero sabes que soy alérgica a la plata. Necesito oro blanco mínimo». No era alérgica a la plata. Había usado joyería de plata durante años. Simplemente había elevado sus estándares a niveles que yo no podía costear fácilmente. Sus visitas a casa se volvieron inspecciones críticas disfrazadas. Comentarios aparentemente inocentes sobre los muebles anticuados, la decoración pasada de moda, la falta de tecnología moderna. «Papá, deberías renovar este lugar», me decía, como si tuviera el dinero que gastaba mensualmente en ella para remodelar mi hogar. La gota que derramó el vaso llegó durante las fiestas navideñas de su tercer año universitario. Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial, una tablet de última generación que había mencionado necesitar para sus estudios. Cuando la desenvolvió el 25 de diciembre, su reacción fue desalentadora. «Gracias, papá», dijo con una sonrisa forzada. «Aunque creo que esta marca ya no es la mejor del mercado. Mis compañeras tienen la otra marca, que es mucho más eficiente». Luego agregó, casi como pensando en voz alta: «Supongo que podré cambiarla en la tienda». Esa noche, mientras recogía los papeles de regalo esparcidos por la sala, encontré el recibo del collar de oro blanco que le había comprado la semana anterior, gastando el dinero que había apartado para reparar la filtración del techo de mi habitación. El precio era el doble de lo que costaba mi tablet inadecuada. Los comentarios sobre mi estilo de vida se volvieron más frecuentes y menos sutiles. «Papá, ya no tomas el bus público, ¿verdad? Es tan incómodo». «Papá, deberías pensar en mudarte a un barrio mejor. Este ya no es seguro». «Papá, ese restaurante donde fuimos la semana pasada era muy básico. Hay lugares mucho mejores». Cada sugerencia venía acompañada de gastos implícitos que yo debería asumir. Un apartamento en mejor barrio significaba triplicar el arriendo. Dejar el transporte público implicaba comprar un carro y pagar seguro, gasolina, mantenimiento. Los restaurantes mejores costaban lo que yo gastaba en comida durante una semana completa. Lo más doloroso era darme cuenta de que estas críticas no surgían de una preocupación genuina por mi bienestar, sino de la vergüenza que le causaba mi condición económica modesta. Era como si mi estilo de vida fuera un reflejo negativo de ella, algo que debía corregirse para no afectar su nueva imagen social. Las presentaciones con sus amigos universitarios se convirtieron en ejercicios de humillación disfrazados. Me presentaba con datos técnicos fríos: «Él es mi papá, es contador», sin mencionar jamás los sacrificios que había hecho por ella, sin hablar del amor incondicional que le había brindado desde siempre. Durante esos encuentros sociales, yo era claramente el elemento discordante. Mientras sus amigos hablaban de viajes internacionales, carros importados y planes costosos, yo permanecía en silencio, consciente de que cualquier comentario sobre mi realidad económica podría avergonzarla. Pero quizás la señal más clara de que algo estaba fundamentalmente roto en nuestra relación llegó el día que se graduó. Después de 4 años de sacrificios extremos para costear su educación, después de hipotecar mi futuro para asegurar el suyo, su discurso de agradecimiento durante la cena familiar mencionó a todas las personas que hicieron posible este logro, pero mi nombre nunca salió de sus labios. Esa noche entendí que me había convertido en el financista silencioso de una vida que ya no me incluía emocionalmente. Ricardo Villanueva apareció en nuestras vidas como un huracán dorado que cambió absolutamente todo. La primera vez que Sofía me habló de él, sus ojos brillaron de una manera que no había visto desde su infancia. Pero esta vez no era el brillo de la felicidad genuina. Era la fascinación deslumbrada de alguien que acababa de descubrir un mundo completamente diferente. «Papá, conocí a alguien increíble», me dijo por teléfono esa tarde de marzo. Su voz tenía una emoción extraña, casi febril. «Su familia tiene empresas internacionales, viajan por todo el mundo, tienen casas en 3 países diferentes. Es como un cuento de hadas». Debí haber prestado más atención a sus palabras. No me habló de lo gentil que era Ricardo,
ni de lo mucho que la hacía reír, ni de los valores que compartían. Me habló de su dinero, de su estatus, de las oportunidades que representaba. Mi hija había encontrado su boleto dorado hacia una vida que siempre había envidiado desde la distancia. Los primeros meses de esa relación fueron como observar una metamorfosis acelerada. Sofía comenzó a cambiar su manera de vestir, de hablar, incluso de caminar. Adoptó gestos que no reconocía, expresiones que sonaban artificiales en su boca, intereses completamente nuevos que jamás había demostrado. Ricardo me está enseñando sobre vinos, me contó durante una de nuestras cenas, que ahora ocurrían en restaurantes carísimos que ella elegía. Dice que es importante conocer sobre estas cosas para moverse en ciertos círculos sociales. Mientras hablaba, gesticulaba de manera estudiada, como si estuviera ensayando un papel en una obra de teatro. La transformación más notable ocurrió en su vocabulario. Palabras que nunca había usado comenzaron a aparecer constantemente en sus conversaciones. Networking, lifestyle, estatus, posicionamiento social. Era como si hubiera aprendido un idioma completamente nuevo, diseñado específicamente para distanciarse de sus orígenes. Sus gustos musicales cambiaron drásticamente. La chica que creció escuchando música popular latina, que bailaba salsa conmigo en la cocina los domingos por la mañana, ahora solo hablaba de ópera y música clásica. Es lo que se escucha en los eventos culturales importantes, me explicó con una superioridad que me heló la sangre. Los cambios físicos fueron igualmente dramáticos. Su cabello naturalmente ondulado fue alisado hasta la perfección. Sus uñas, que siempre había mantenido cortas y naturales, se alargaron con extensiones costosas. Su piel bronceada, herencia de mi lado de la familia, fue aclarada con tratamientos que yo financiaba sin entender completamente para qué servían. Necesito invertir en mi imagen personal, me decía cada vez que me presentaba una factura nueva de algún tratamiento estético. Ricardo está acostumbrado a cierto tipo de mujer. No puedo decepcionarlo. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Mi hija estaba modificando su esencia para encajar en el molde de otra persona. Sus amistades de toda la vida fueron gradualmente abandonadas. Las chicas con las que había crecido, estudiado y compartido sueños durante años, de repente se convirtieron en personas que ya no aportan nada a mi crecimiento personal. Era doloroso verla desechar relaciones auténticas por conexiones superficiales, pero económicamente convenientes. La primera vez que trajo a Ricardo a cenar a casa fue una experiencia traumática que prefiero recordar en pequeñas dosis. Llegó vestido impecablemente, manejando un automóvil que costaba más que mi apartamento, y con una sonrisa ensayada que no llegaba nunca a sus ojos. Durante toda la velada, examinó nuestro hogar con la curiosidad fría de un antropólogo, estudiando una tribu primitiva. Sofía me ha contado mucho sobre usted, me dijo con una cortesía mecánica. Es admirable cómo la ha criado con recursos tan limitados. La pausa antes de limitados fue deliberada, calculada para hacerme sentir exactamente lo que sentí: inadecuado, insuficiente, avergonzado de mi propia realidad. Después de esa cena, Sofía me llamó para conversar sobre la experiencia. Papá, Ricardo quedó impresionado con tu esfuerzo, comenzó, y yo sabía que venía algo terrible. Pero creo que sería mejor si la próxima vez nos reuniéramos en un restaurante. Así nadie se siente incómodo. Nadie se siente incómodo. Como si mi propia casa fuera una fuente de vergüenza que debía ocultarse. Como si los 20 y pico años de memorias felices grabadas en esas paredes no tuvieran ningún valor comparadas con la comodidad de un extraño que me juzgaba por mi cuenta bancaria. Los meses siguientes, presencié cómo Sofía adoptaba completamente los valores de la familia Villanueva. Sus conversaciones se llenaron de referencias a marcas exclusivas, destinos exóticos, eventos sociales de élite. Era como si hubiera borrado deliberadamente todo rastro de la niña humilde que había criado con tanto amor. Los Villanueva me están ayudando a expandir mi perspectiva, me explicó cuando le pregunté por qué ya no visitaba el barrio donde habíamos vivido durante años. Es importante rodearse de personas exitosas
Si uno quiere crecer profesionalmente. Cada palabra era como una pequeña puñalada, un recordatorio de que yo representaba exactamente lo opuesto al éxito en su nueva definición. Su relación con el dinero se transformó completamente. La chica que había crecido entendiendo el valor de cada peso, que me había visto calcular cuidadosamente cada gasto, ahora hablaba de cifras enormes con una naturalidad aterradora. «Es solo dinero, papá», se convirtió en su respuesta cuando yo mostraba preocupación por algún gasto excesivo. Lo más devastador fue ver cómo comenzó a reinterpretar nuestra historia compartida. Los sacrificios que había hecho por ella se convertían en limitaciones que me impusiste sin consultarme. El amor incondicional que le había brindado se transformaba en sobreprotección que no me preparó para el mundo real. Nuestra relación cercana de padre e hija se redefinía como dependencia emocional poco saludable. Era como si estuviera reescribiendo deliberadamente los recuerdos más preciados de mi vida, pintándolos con colores grises para justificar su nueva realidad dorada. El padre dedicado se convertía en el obstáculo que había superado. Los años de lucha juntos se transformaban en una época oscura que prefería olvidar. El punto de no retorno llegó cuando me dijo, con una frialdad que jamás le había conocido: «Papá, Ricardo y yo hemos estado conversando sobre mi pasado y hemos decidido que es mejor enfocarme en mi futuro. Hablar constantemente de nuestras dificultades económicas anteriores no aporta nada positivo a mi nueva etapa». Mi hija había decidido borrarme de su narrativa personal. Ya no era el héroe de su historia. Era el capítulo vergonzoso que prefería omitir cuando le contaba su vida a otras personas. Esa noche entendí que había perdido para siempre a la Sofía que conocía y que en su lugar había aparecido una extraña que compartía su rostro pero no su corazón. Durante los meses siguientes me aferré desesperadamente a la esperanza de recuperar a mi hija. Era como intentar sostener agua entre las manos. Cada esfuerzo por acercarme a ella la alejaba más. Pero mi amor paternal me cegaba ante la realidad evidente. Sofía ya había tomado su decisión, y yo no formaba parte de sus planes futuros. Mis primeros intentos fueron patéticamente obvios. Comencé a invitarla a lugares que sabía que le gustarían según sus nuevos estándares. Reservé mesas en restaurantes carísimos que vaciaban mi cuenta bancaria, pensando que si la impresionaba con lujos, podría competir con el mundo de Ricardo. Era un juego imposible de ganar, pero mi desesperación me impedía verlo. «¡Qué sorpresa, papá!», me dijo cuando la llevé a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad. Pero su sorpresa no era de alegría, era de curiosidad incómoda. Durante toda la cena me estudió como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver. «¿Desde cuándo vienes a lugares como este?», me preguntó finalmente, y en su tono detecté algo que me partió el corazón. Sospecha. Intenté cambiar mi manera de vestir, comprando trajes que no podía costear, zapatos de marcas reconocidas, relojes que representaban meses de ahorro. Pensé que si lucía más apropiado, según sus nuevos criterios, tal vez me incluiría nuevamente en su vida. Pero Sofía no era tonta. Notó inmediatamente los cambios y su reacción fue devastadora. «Papá, no tienes que pretender ser alguien que no eres», me dijo con una condescendencia que me dolió más que cualquier grito. «Yo te acepto como eres». Pero sus acciones contradecían completamente sus palabras. Me aceptaba lo suficiente para recibir mi dinero, pero no lo suficiente para incluirme en su nueva realidad social. Decidí adoptar una estrategia diferente, mostrar interés genuino en su nuevo mundo. Comencé a leer sobre vinos, arte, cultura, temas de conversación que escuchaba en sus llamadas telefónicas con Ricardo. Pasé noches enteras estudiando como si fuera un examen universitario, memorizando información que creía que me ayudaría a conectar con ella. La primera vez que intenté participar en una de sus conversaciones sobre arte contemporáneo, el resultado fue humillante. Había practicado comentarios inteligentes sobre una exposición que sabía que había visitado, pero cuando los expresé, Sofía me miró con una mezcla de lástima y vergüenza ajena que nunca olvidaré. «Ay, papá», dijo con una risa nerviosa,
Es mejor que hables de lo que realmente conoces. Ricardo, que estaba presente durante esa conversación telefónica en altavoz, soltó una carcajada que pretendía sonar amistosa, pero que claramente se burlaba de mis esfuerzos patéticos por encajar en su círculo. Mis intentos de crear tradiciones nuevas que se adaptaran a sus gustos sofisticados fracasaron estrepitosamente. Propuse llevarla a conciertos de música clásica, exposiciones de arte, obras de teatro experimentales. Cada invitación era recibida con excusas elaboradas, pero transparentes. Me encantaría, papá, pero justo ese día tengo un compromiso súper importante con la familia de Ricardo. Lo que más me dolía era descubrir a través de sus redes sociales que esos mismos días que estaba ocupada para acompañarme, los pasaba haciendo exactamente las actividades que yo le había propuesto, pero con otras personas. Ahí estaba mi hija en el teatro, en conciertos, en galerías de arte, sonriendo radiante al lado de los Villanueva, mientras yo me quedaba en casa viendo las fotos desde la distancia. Intenté acercarme a través de regalos cada vez más costosos y elaborados. Gasté el dinero de mi fondo de emergencia en un brazalete de diamantes para su cumpleaños. La reacción fue decepcionante. Un «gracias, papá», mecánico, y una pregunta inmediata sobre si tenía el recibo para cambiarlo por algo más mi estilo. Cuando le compré un fin de semana en un spa de lujo, pensando que podríamos pasar tiempo de calidad juntas como en los viejos tiempos, ella inmediatamente preguntó si podía llevar a una amiga en su lugar. «Es que estos lugares son más divertidos en grupo, ¿sabes?», me explicó, como si yo fuera demasiado aburrido para acompañarla. Mis esfuerzos por interesarme en su carrera profesional también resultaron frustrantes. Sofía había comenzado a trabajar en la empresa de la familia Villanueva, un puesto que obviamente había conseguido por su relación con Ricardo, no por sus méritos académicos. Cuando intentaba preguntarle sobre sus responsabilidades laborales, sus respuestas eran vagas y evasivas. «Es muy complicado de explicar, papá», me decía cuando yo mostraba curiosidad genuina por su trabajo. «Son estrategias corporativas de alto nivel». Pero yo había sido contador durante décadas. Entendía de negocios más de lo que ella creía. Sus explicaciones confusas me dejaban claro que ni siquiera ella entendía realmente qué hacía en esa oficina. Decidí entonces intentar conectar con Ricardo directamente, pensando que si lograba establecer una relación cordial con él, podría recuperar el acceso a la vida de mi hija. Fue quizás la decisión más humillante que tomé durante todo ese periodo. Lo invité a almorzar solo él y yo con la excusa de conocer mejor al hombre que hace feliz a mi hija. Ricardo aceptó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y durante 2 horas me sometió al interrogatorio más sutil y cruel que había experimentado en mi vida. Sus preguntas parecían inocentes en la superficie, pero estaban diseñadas para exponer mis limitaciones económicas y sociales. ¿En qué zona de la ciudad vive don Francisco? ¿Qué tipo de inversiones maneja? ¿Tiene planes de expansión profesional? Cada respuesta mía era recibida con un ajá condescendiente que me hacía sentir más pequeño. Al final de ese almuerzo, Ricardo me dio el golpe de gracia con una sonrisa helada. «Don Francisco, quiero que sepa que respeto mucho lo que ha hecho por Sofía. Criarla solo con recursos limitados requiere mucho carácter, pero ahora ella está en una etapa diferente de su vida, y creo que es importante que tenga espacio para crecer». Espacio para crecer. Un eufemismo elegante para decirme que estorbaba, que era un obstáculo en los planes que tenían para el futuro de mi hija. Y lo más doloroso era que Sofía claramente estaba de acuerdo con esa perspectiva. Mi último intento desesperado fue organizar una reunión familiar con mis hermanos, pensando que tal vez recordar sus raíces familiares la ayudaría a valorar nuevamente nuestros vínculos. La respuesta de Sofía fue brutal en su simplicidad. «Papá, ya no tengo tiempo para esas reuniones. Mi vida está en otro lugar ahora». Esa noche, mirándome en el espejo de mi baño humilde, finalmente acepté la verdad que había estado evitando durante meses. Mi hija me había descartado y ningún esfuerzo de mi parte cambiaría esa realidad. El sábado 15 de octubre será una fecha grabada a fuego en mi memoria,
para el resto de mi existencia. No solo porque fue el día que mi hija se casó sin invitarme, sino porque fue exactamente el mismo día que el destino decidió cambiar mi vida de la manera más inesperada posible. Desperté a las 5 de la mañana, como había hecho durante toda esa semana. El insomnio me tenía atrapado desde que Sofía me confirmó definitivamente que no estaría presente en su ceremonia. Había pasado noches enteras imaginando cómo sería ese día, las flores que yo había pagado, pero no vería, la música que había financiado, pero no escucharía, la alegría que había costado, pero de la que estaría excluido. Decidí no quedarme en casa torturándome con pensamientos sobre lo que estaba perdiendo. Salí a caminar por el parque donde solía llevar a Sofía cuando era pequeña, buscando algún consuelo en esos recuerdos de tiempos más felices. Cada banco, cada sendero, cada árbol me recordaba momentos cuando éramos inseparables, cuando yo era su héroe indiscutible. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras estaba sentado en nuestro banco favorito alimentando palomas como hacíamos los domingos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido con código internacional. Normalmente habría ignorado la llamada, pero algo me impulsó a contestar. «¿Señor Francisco Martínez?», preguntó una voz profesional en inglés con acento estadounidense. «Habla el abogado Johnson desde Miami. Necesito hablar urgentemente con usted sobre el testamento de su tío Roberto Martínez». Mi tío Roberto había emigrado a Estados Unidos cuando yo era adolescente. Mantuvimos contacto esporádico durante años, pero había perdido completamente la comunicación con él hacía más de una década. Sabía que había trabajado en bienes raíces, pero nunca imaginé que hubiera prosperado significativamente. «Señor Martínez, lamento informarle que su tío falleció hace 3 meses», continuó el abogado. «Hemos estado intentando localizarlo porque usted es el único heredero mencionado en su testamento. ¿Sería posible que viniera a Miami esta semana para formalizar los documentos?». Le expliqué que no tenía recursos para viajar internacionalmente con tan poca anticipación. Su respuesta cambió mi perspectiva inmediatamente. «Señor Martínez, creo que no entiende la magnitud de esta herencia. Su tío le ha dejado un patrimonio valorado en aproximadamente 13 millones de dólares americanos». El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palomas siguieron picoteando migas a mis pies. Las parejas continuaron paseando por el sendero. Los niños jugaron en los columpios, pero para mí todo se congeló. 13 millones de dólares. Una cifra que no podía procesar completamente en ese momento. «¿Podría repetir esa cantidad, por favor?», logré articular con voz temblorosa. 13 millones de dólares, señor Martínez. Su tío invirtió sabiamente en propiedades comerciales en Miami durante el boom inmobiliario. Además, tenía acciones en varias empresas tecnológicas que se revalorizaron exponencialmente en los últimos años. Mientras el abogado me explicaba los detalles técnicos de la herencia, mi mente no podía dejar de pensar en la ironía devastadora de la situación. El mismo día que mi hija me excluía de su vida por considerarme económicamente inadecuado, yo me convertía secretamente en multimillonario. Regresé a casa en un estado de shock absoluto. Encendí la televisión buscando alguna distracción, pero las imágenes me torturaban. Era sábado por la tarde, exactamente la hora en que Sofía estaría llegando al salón más exclusivo de la ciudad para la ceremonia que había soñado durante meses. A las 4 en punto, hora exacta del inicio de la boda, recibí otro llamado del abogado Johnson. «Señor Martínez, he hablado con mis colegas aquí en Miami y podemos manejar gran parte de la documentación por correo electrónico y videoconferencia. Solo necesitaríamos que viniera para firmar los documentos finales». Durante las siguientes 2 horas, mientras mi hija pronunciaba votos matrimoniales financiados con mi dinero, yo estaba en una videoconferencia firmando documentos que me convertían oficialmente en una de las personas más adineradas que conocía. La tentación de llamar a Sofía inmediatamente era abrumadora. Imaginé su reacción al descubrir que el padre inadecuado que había excluido de su boda era ahora más rico que toda la familia Villanueva junta. Visualicé su shock, su arrepentimiento, sus disculpas desesperadas. Pero mientras sostenía el teléfono en mis manos, recordé sus palabras exactas.
No calificas como familia cercana. Recordé años de desprecios, humillaciones, explotación económica. Recordé cómo me había descartado sistemáticamente de su nueva vida. En ese momento, tomé la decisión más importante de toda mi existencia. No le diría nada. Absolutamente nada. Esa noche, mientras Sofía celebraba su luna de miel en un resort caribeño que yo había financiado parcialmente, me quedé despierto hasta el amanecer procesando mi nueva realidad. Tenía el poder económico para cambiar completamente las reglas del juego entre nosotros, pero había elegido mantener el silencio. Por primera vez en décadas, me sentí completamente libre. Ya no necesitaba trabajar turnos extra para costear sus caprichos. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar para financiar su estilo de vida. Ya no era el padre desesperado suplicando por migajas de afecto de su hija ingrata. Decidí tomarme una semana de vacaciones, algo que no había hecho en años. Reservé una suite en el hotel más lujoso de la ciudad, el mismo donde la familia Villanueva hospedaba a sus invitados internacionales. Cené en restaurantes que antes consideraba inalcanzables, compré ropa que realmente me gustaba, no lo que creía que impresionaría a otros. Durante esos días de reflexión profunda, entendí que la herencia no era solo dinero, era libertad. Libertad para descubrir quién era yo más allá de ser el padre sacrificado de Sofía. Libertad para establecer límites sanos. Libertad para exigir respeto en lugar de mendigarlo. El viernes siguiente, exactamente una semana después de su boda, Sofía me llamó desde su luna de miel. Su voz sonaba forzadamente alegre, con esa artificialidad que había aprendido a usar cuando necesitaba algo de mí. «Papá, ¿cómo estás?» La boda fue hermosa, exactamente como la habíamos planeado. Lástima que no pudiste estar ahí. Ni siquiera una disculpa. Ni siquiera un reconocimiento de lo cruel que había sido conmigo. Me alegro de que haya sido especial para ti. Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ya no era el hombre desesperado por su aprobación. Ya no necesitaba fingir que su exclusión no me había dolido. Papá, Ricardo y yo estamos pensando en algunas inversiones cuando regresemos. Tal vez podríamos hablar sobre algunas oportunidades interesantes. Código para necesito más dinero tuyo. Sofía, cuando regreses de tu viaje, creo que necesitamos tener una conversación importante sobre nuestro futuro, le dije tranquilamente. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Finalmente respondió: ¿Está todo bien, papá? Suenas diferente. Estaba diferente. Era un hombre que conocía su verdadero valor, tanto económico como personal. Pero ella no lo sabría hasta que decidiera revelárselo, si es que alguna vez lo hacía. Los 3 días que siguieron a mi conversación telefónica con Sofía fueron los más reveladores de mi vida adulta. Por primera vez en décadas, tuve el poder de cambiar radicalmente la dinámica de nuestra relación, pero elegí conscientemente mantener mi nueva situación económica en absoluto secreto. Esta decisión no fue impulsiva, fue el resultado de una reflexión profunda que me transformó como persona. La primera tentación llegó el lunes por la mañana. Había dormido mal, despertando repetidamente con fantasías sobre revelar mi herencia. Me imaginaba llamando a Sofía para decirle: «Hija, tengo algo importante que contarte». Visualizaba su reacción, su arrepentimiento inmediato, sus disculpas desesperadas cuando se diera cuenta de que había desechado a un millonario por prejuicios sociales. Pero cuando realmente tomé el teléfono entre mis manos, algo me detuvo. Era una voz interior que nunca había escuchado antes, una claridad mental que cortaba a través de mis emociones heridas. ¿Por qué querría que mi hija me amara por mi cuenta bancaria cuando había rechazado amarme por quien realmente era? Decidí realizar un experimento mental que cambió todo mi enfoque. Me pregunté: si Sofía descubriera mi nueva fortuna y regresara inmediatamente a mi vida con cariño renovado, ¿ese afecto sería genuino? La respuesta era obvia y dolorosa. Estaría amando mi dinero, no a mí. Sería la misma relación tóxica de siempre, pero con roles invertidos. Esa comprensión me llevó a una segunda pregunta aún más profunda. ¿Qué tipo de padre había sido durante todos estos años?
Al analizar honestamente mis patrones de comportamiento, reconocí una verdad incómoda. Había usado el dinero como sustituto del amor auténtico, como una manera de comprar la presencia de mi hija en mi vida. Cada transferencia bancaria había sido un intento desesperado de mantenerla cerca. Cada regalo costoso era mi manera de decir, por favor, no me abandones. Había creado inadvertidamente una relación transaccional donde mi valor como padre estaba directamente relacionado con mi capacidad de proveedores beneficios económicos. Durante esos días de reflexión, comencé a ver mi herencia no como una oportunidad de venganza o reconquista, sino como una prueba definitiva. Si mantenía el silencio, podría finalmente conocer los verdaderos sentimientos de Sofía hacia mí, despojados de cualquier motivación económica. El martes recibí una llamada de Ricardo que confirmó mis sospechas más oscuras. Su voz tenía esa familiaridad forzada que había aprendido a reconocer como manipulación disfrazada de cordialidad. Don Francisco, espero que esté bien. Sofía me ha comentado que usted mencionó una conversación importante cuando regresen de la luna de miel. Quería asegurarme de que no hay ningún malentendido entre nosotros. La llamada duró 20 minutos, pero su propósito era claro. Ricardo estaba evaluando si yo representaba alguna amenaza para sus planes futuros con mi hija. Sus preguntas, aparentemente casuales, exploraban mi estabilidad emocional, mi situación financiera, mis intenciones respecto a la relación con Sofía. Usted sabe que Sofía lo ama mucho, me dijo hacia el final de la conversación, pero también es importante que todos entendamos que ella está construyendo una nueva vida. A veces es necesario ajustar expectativas para mantener la armonía familiar. Ajustar expectativas. Otro eufemismo elegante para decirme que debía conformarme con migajas de atención de mi propia hija. Lo que Ricardo no sabía era que yo ya no necesitaba ajustar nada. Por primera vez en años, tenía el control total de la situación. Esa misma tarde tomé una decisión que selló definitivamente mi estrategia. Abrí una cuenta bancaria completamente nueva en un banco diferente, transfiriendo allí la totalidad de mi herencia. Mi cuenta original mantendría solo mi salario regular como contador, preservando la apariencia de mi situación económica modesta. El miércoles experimenté algo que no había sentido en décadas: paz mental genuina. Caminé por las calles de mi barrio humilde, viendo todo con ojos completamente nuevos. Tenía el poder económico para mudarme a cualquier distrito exclusivo de la ciudad, pero elegí quedarme exactamente donde estaba. Mi valor como persona no dependía de mi código postal. Almorcé en el pequeño restaurante familiar donde había llevado a Sofía cientos de veces durante su infancia. La dueña, doña Carmen, me saludó con el cariño genuino que había olvidado que existía. Don Francisco, qué alegría verlo. ¿Cómo está la niña Sofía? Hace mucho no la vemos por aquí. Su pregunta inocente me hizo reflexionar sobre algo fundamental. Había pasado tanto tiempo obsesionado con ganar la aprobación de mi hija que había descuidado completamente las relaciones auténticas que ya tenía en mi vida. Doña Carmen me conocía desde hacía 15 años. Había visto mis luchas, mis sacrificios, y nunca me había juzgado por mis limitaciones económicas. Durante esos 3 días, establecí un sistema de reglas personales que guiarían mi nueva vida. Primera regla: nunca más usaría el dinero para comprar afecto o atención. Segunda regla: las personas en mi vida tendrían que valorarme por quién era, no por lo que podía ofrecerles materialmente. Tercera regla: mantendría mi herencia en secreto hasta estar completamente seguro de las motivaciones reales de quienes me rodeaban. La cuarta regla era la más difícil de todas. Si Sofía regresaba a mi vida buscando ayuda económica, la escucharía con compasión, pero establecería límites claros y condiciones específicas para cualquier apoyo futuro. Ya no sería el padre desesperado que decía sí a todo por miedo al abandono. El jueves por la noche, mientras organizaba mis documentos financieros antiguos, encontré algo que me partió el corazón. Una carta que Sofía me había escrito cuando tenía 12 años para el Día del Padre. Papá, eres el mejor papá del mundo. Cuando sea grande,
Voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Te amo con todo mi corazón. Esa carta había estado guardada en mi billetera durante más de una década. La había leído cientos de veces durante mis momentos más difíciles, recordándome por qué valía la pena cada sacrificio. Ahora la releía con una perspectiva completamente diferente, preguntándome cuándo exactamente había comenzado la transformación de esa niña amorosa en la mujer fría que me había excluido de su boda. Esa noche tomé la decisión final sobre el manejo de mi silencio. No revelaría mi herencia hasta estar completamente convencido de que Sofía había redescubierto su capacidad de amarme genuinamente, sin motivaciones económicas. Podría tomar meses, años, o tal vez nunca sucedería. Pero por primera vez en mi vida adulta, tenía la paciencia y la fortaleza emocional para esperar. El viernes, exactamente una semana después de su boda, cuando Sofía me llamó desde su luna de miel con esa petición velada de inversiones interesantes, yo ya era un hombre completamente transformado. Tenía 13 millones de dólares en el banco, pero más importante aún, había recuperado algo que había perdido hacía años, mi dignidad personal y mi autorrespeto. La conversación que tendríamos a su regreso no sería la súplica desesperada de un padre rechazado, sino el establecimiento firme de límites por parte de un hombre que finalmente conocía su propio valor. Los 3 días que transcurrieron entre mi conversación telefónica con Sofía desde su luna de miel y su regreso a la ciudad fueron un periodo de introspección tan profundo que literalmente me reinventé como persona. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina emocional durante décadas y finalmente hubiera encontrado la claridad mental que necesitaba para ver mi vida con total honestidad. El primer día lo dediqué completamente a revisar cada documento, cada fotografía, cada recuerdo físico de nuestra relación padre-hija. Saqué todas las cajas del closet donde guardaba los recuerdos de Sofía, sus dibujos de la infancia, sus boletas escolares, las cartas que me escribía cuando era pequeña, los recibos de cada regalo que le había comprado durante los últimos 10 años. Extendí todo sobre la mesa del comedor y comencé a organizarlo cronológicamente. Lo que descubrí fue devastador pero esclarecedor. Había una línea temporal clara que marcaba el deterioro de nuestra relación y, curiosamente, coincidía exactamente con el momento en que comencé a compensar mi ausencia emocional con regalos cada vez más costosos. Hasta los 13 años de Sofía, sus cartas estaban llenas de gratitud genuina por tiempo compartido, no por objetos materiales. Gracias, papá, por enseñarme a andar en bicicleta. Gracias, papá, por hacer panqueques conmigo los domingos. Gracias, papá, por leerme cuentos antes de dormir. Pero alrededor de los 14 años, cuando comencé a trabajar turnos extra para darle mejores oportunidades, el tono cambió radicalmente. Sus expresiones de afecto se volvieron transaccionales. Gracias, papá, por el teléfono nuevo. Gracias, papá, por la ropa de marca. Gracias, papá, por el dinero para la excursión. Sin darme cuenta, había reemplazado mi presencia emocional con presentes materiales, y Sofía había aprendido a asociar mi amor con mi capacidad de comprar cosas. El segundo día decidí hacer algo que nunca había hecho: calcular exactamente cuánto dinero había gastado en Sofía durante los últimos 8 años. Reuní todos los recibos, extractos bancarios, comprobantes de transferencia. La cifra final me dejó sin respiración. $342,000. No era solo el monto lo que me impactó, sino el patrón que revelaba. Cada año, mis gastos en ella habían aumentado exponencialmente, pero la frecuencia de nuestras conversaciones había disminuido proporcionalmente. Más dinero significaba menos tiempo juntos. Más regalos equivalían a menos afecto genuino. Hice una gráfica rudimentaria en una hoja de papel, marcando el gasto anual versus la cantidad de llamadas telefónicas, visitas, cenas compartidas. Las líneas se cruzaban exactamente en el punto donde conoció a Ricardo. A partir de ese momento, mis gastos se dispararon mientras que nuestro contacto personal se desplomó. Durante esas horas de análisis matemático de nuestra relación, experimenté algo parecido a un despertar espiritual. Me di cuenta
de que había estado financiando mi propia irrelevancia en la vida de mi hija. Cada peso que le enviaba era un paso más hacia mi eventual descarte emocional. El tercer día lo dediqué a una actividad que me aterrorizaba, pero que sabía que era necesaria: imaginar mi vida sin Sofía. Durante años había vivido completamente centrado en ella, definiendo mi identidad exclusivamente a través de mi rol como su padre. Pero ahora tenía que enfrentar una pregunta fundamental: ¿quién era Francisco Martínez más allá de ser el padre de Sofía? Comencé listando todas las cosas que había dejado de hacer, todos los sueños que había pospuesto, todas las oportunidades que había rechazado por estar disponible para ella. La lista era sorprendentemente larga y dolorosa de leer. Había renunciado a una promoción laboral que requería viajes frecuentes porque no quería estar lejos de Sofía. Había rechazado invitaciones a salir con colegas porque los fines de semana eran tiempo para mi hija. Había cancelado vacaciones personales porque ese dinero era mejor invertido en sus necesidades. Había evitado relaciones románticas porque ninguna mujer entendería la prioridad que tenía que darle a mi hija. Durante 25 años había vivido como si fuera un satélite girando alrededor del planeta Sofía. Mi universo entero se definía por su órbita. Pero ahora, con la perspectiva que me daba mi nueva situación económica y la claridad dolorosa de su rechazo, pude ver lo tóxica que había sido esa dinámica para ambos. Esa tarde llamé a mi hermano Carlos, con quien había perdido contacto frecuente precisamente por priorizar siempre a Sofía. Su sorpresa fue evidente cuando escuchó mi voz. «Francisco, qué milagro. Pensé que te habías mudado a otro planeta», me dijo con esa ironía cariñosa que siempre lo había caracterizado. «¿Cómo está la princesa? Seguro ya se casó y te hizo abuelo». Le conté brevemente sobre la boda y mi exclusión, sin mencionar por supuesto la herencia. Su reacción fue inmediata y brutalmente honesta. «Hermano, te lo dije hace años. Estabas criando a una niña malcriada que te iba a romper el corazón, pero tú nunca me escuchaste». Carlos tenía razón. Múltiples personas a lo largo de los años habían intentado advertirme sobre los patrones problemáticos que veían en mi relación con Sofía. Compañeros de trabajo, amigos, incluso mi propia familia. Pero yo había interpretado todas esas advertencias como envidia o incomprensión. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continuó Carlos. No es que Sofía sea una mala persona, es que tú nunca le enseñaste a valorar lo que realmente importa. Le enseñaste que el amor se compra, que el afecto tiene precio, que las relaciones son transacciones comerciales. Sus palabras me dolieron porque eran absolutamente ciertas. Sin intención maliciosa, había criado a mi hija para que me viera como un proveedor de servicios en lugar de como un padre que merecía amor incondicional. Esa noche, mientras revisaba las fotografías de nuestra vida juntos, noté algo que nunca había visto antes. En las fotos de su infancia, Sofía me miraba directamente a los ojos con adoración genuina. Pero en las fotos más recientes, su atención siempre estaba enfocada en el regalo que acababa de recibir, no en mí. Había una imagen particularmente reveladora de su cumpleaños número 20. Le había regalado un collar carísimo que había comprado endeudándome por 3 meses. En la foto, ella sonreía radiante mirando el collar en el espejo, mientras yo aparecía en el fondo, borroso y claramente ignorado. Esa imagen se convirtió en una metáfora perfecta de nuestra relación. Yo siempre en el fondo, borroso, irrelevante, mientras ella se concentraba en los objetos materiales que yo le proporcionaba. Durante esos 3 días también tomé una decisión práctica importante. Registré mi herencia con un asesor financiero independiente, estableciendo un fideicomiso que me garantizara rentas mensuales por el resto de mi vida sin tocar el capital principal. Quería asegurarme de que mi nueva riqueza fuera administrada responsablemente, no gastada impulsivamente en intentos desesperados de reconquistar el afecto de mi hija. Al final del tercer día, había alcanzado una paz interior que no experimentaba desde la infancia. Por primera vez en décadas, me sentía completamente libre de expectativas externas.
Ya no necesitaba la aprobación de Sofía para sentirme valioso como persona. Ya no dependía de su presencia para definir mi identidad. Cuando sonó mi teléfono esa noche y vi el nombre de Sofía en la pantalla, anunciando su regreso del viaje, yo ya era un hombre completamente diferente. Contesté con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. «Papá, ya regresamos. Mañana quiero pasar a verte para esa conversación que mencionaste». «Perfecto, Sofía. Te espero a las 3 de la tarde». Colgué sin añadir las palabras desesperadas de siempre. «Te extrañé mucho. Qué bueno que regresaste. Espero que hayamos podido hablar antes». Simplemente confirmé la cita y terminé la llamada. Esa noche dormí mejor que en meses, sabiendo que finalmente estaba preparado para establecer los límites que debería haber puesto años atrás. El martes, a las 2:47 de la tarde, 13 minutos antes de nuestra cita acordada, escuché el sonido desesperado de alguien golpeando mi puerta, como si la vida le dependiera de ello. No eran los toques educados y espaciados que esperaba de una visita programada. Era el martilleo frenético de alguien al borde de la desesperación. Cuando abrí la puerta, la imagen que encontré me impactó profundamente. Sofía estaba completamente descompuesta. Su cabello perfectamente peinado lucía desarreglado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. Su maquillaje se había corrido por las lágrimas, creando manchas oscuras bajo sus ojos hinchados. La ropa elegante que siempre llevaba estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Pero lo que más llamó mi atención fue el sobre amarillo que sostenía en sus manos temblorosas. Lo apretaba contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía de pie. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que lo sujetaba, y pude notar que sus manos no dejaban de temblar. «Papá», me dijo con voz quebrada, «necesito que hablemos, urgentemente». Sus palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos que intentaba controlar sin éxito. La invité a pasar, pero en lugar de dirigirse a la sala como siempre hacía, se quedó parada en el recibidor, como si no tuviera fuerzas para dar un paso más. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores durante nuestros encuentros recientes, ahora mostraban un terror genuino que no había visto desde su infancia. «¿Qué sucede, Sofía?», le pregunté con la calma que había cultivado durante esos días de reflexión. Una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, consolarla como había hecho miles de veces cuando era pequeña, pero algo me mantuvo en mi lugar, observando la situación con una claridad nueva. «Es sobre Ricardo, sobre nosotros, sobre todo», murmuró, y luego levantó el sobre amarillo hacia mí. «Esto llegó esta mañana a nuestro apartamento. Cuando lo abrí, papá, cuando vi lo que contenía, pensé que me iba a desmayar. El sobre era grueso, claramente contenía múltiples documentos. Tenía el membrete de un bufete de abogados prestigioso de la ciudad, el mismo que representaba a las empresas más importantes del país. El tipo de correspondencia que solo llegaba cuando algo realmente serio estaba sucediendo. «¿Puedes contarme qué dice?», le pregunté, manteniéndome físicamente distante pero emocionalmente presente. No me acerqué a consolarla como habría hecho instintivamente en el pasado. Esta vez esperé a que ella tomara la iniciativa. Sofía caminó hacia el sofá con pasos vacilantes y se desplomó más que sentarse. Abrió el sobre con manos temblorosas y extrajo un conjunto de documentos legales que reconocí inmediatamente: demandas judiciales, órdenes de embargo, notificaciones de bancarrota. «La empresa de la familia de Ricardo está quebrada», comenzó con voz monótona, como si estuviera leyendo noticias de un periódico. «Han estado ocultando pérdidas masivas durante los últimos 2 años. Falsificaron informes financieros, inventaron contratos inexistentes, manipularon sus estados contables». Mientras hablaba, iba colocando documento tras documento sobre la mesa de centro. Cada papel que mostraba empeoraba el panorama. Demandas por estafa, investigaciones por lavado de dinero, órdenes de congelamiento de activos, requisitorias internacionales. «Pero eso no es lo peor, papá», continuó, y su voz se quebró completamente. «Lo peor es que Ricardo sabía todo.
Él sabía que la empresa estaba en bancarrota cuando me propuso matrimonio. Sabía que necesitaban dinero desesperadamente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad devastadora. El interés súbito de Ricardo en mi hija, las preguntas sobre mi situación económica, la prisa por formalizar el matrimonio, la exclusión deliberada de la boda para evitar que yo tuviera información directa sobre sus planes. «Sofía», le dije suavemente, «estás diciendo que Ricardo se casó contigo por razones económicas». Ella asintió, mientras las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Los abogados me explicaron que el matrimonio los protege legalmente de cierta manera. Si las autoridades embargan los bienes de la familia, los activos que estén a nombre de esposas o hijos tienen protecciones especiales. Extrajo otro documento del sobre, con su nombre claramente visible en el encabezado. «Mira esto, papá. 2 días después de nuestra boda, Ricardo me hizo firmar papeles para poner propiedades y cuentas bancarias a mi nombre. Me dijo que era para optimización fiscal, y yo confié en él completamente. El documento mostraba transferencias de propiedades valuadas en millones de dólares, todas pasadas al nombre de mi hija inmediatamente después del matrimonio. Sofía había sido convertida en testaferro sin siquiera saberlo. Pero hay más», continuó con voz cada vez más pequeña. «Los investigadores descubrieron que parte del dinero que usaron para financiar la boda era dinero robado de pensiones de empleados. Papá, mi boda fue pagada con dinero de jubilados que perdieron sus ahorros». La ironía era tan cruel que casi me ahogué. Mi hija me había excluido de su boda por vergüenza de mi situación económica modesta, solo para descubrir que había sido financiada con dinero robado a personas aún más humildes que yo. «¿Y Ricardo qué dice sobre todo esto?», le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Desapareció», respondió con una risa amarga que sonaba más como un sollozo. «Ayer por la mañana, cuando llegaron los primeros documentos legales, él salió dizque a resolver algunos asuntos urgentes en la oficina. No ha regresado. Su teléfono está apagado. Sus padres dicen que no saben dónde está». Sofía sacó su teléfono y me mostró una lista interminable de llamadas perdidas, todas dirigidas al número de Ricardo. «He intentado contactarlo 37 veces en las últimas 24 horas. Nada». El patrón era devastadoramente claro. Ricardo había usado a mi hija como escudo legal para proteger los activos de su familia criminal, y una vez que los documentos legales comenzaron a llegar, había huido dejándola sola para enfrentar las consecuencias. «Los abogados me dijeron que como las propiedades están a mi nombre, yo soy legalmente responsable por las deudas asociadas», continuó Sofía. «Pueden embargar todo, el apartamento donde vivimos, el carro, incluso la ropa y joyas que Ricardo me regaló». Extrajo el último documento del sobre y me heló la sangre. Era una estimación de la deuda total que ahora legalmente recaía sobre mi hija. $4.200.000. «Papá», me dijo mirándome directamente a los ojos por primera vez en años, «estoy completamente arruinada, pero no solo económicamente. Legalmente, pueden acusarme de complicidad en lavado de dinero. Podrían meterme a la cárcel». El silencio que siguió fue pesado y complejo. Una parte de mí sentía una satisfacción oscura viendo cómo el mundo superficial que había elegido sobre mí se desmoronaba espectacularmente. Pero una parte más grande, la parte que siempre sería su padre sin importar qué, sentía un dolor profundo por su sufrimiento. «¿Qué necesitas de mí, Sofía?», le pregunté finalmente. Su respuesta me partió el corazón. «No lo sé, papá. Por primera vez en mi vida, no tengo ni idea de qué hacer. Y no tengo a nadie más en el mundo que pueda ayudarme. Nadie más en el mundo». Después de años de rechazarme, de avergonzarse de mí, de preferir la compañía de extraños ricos, finalmente reconocía que yo era la única persona que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Ese sobre amarillo no solo contenía documentos legales, contenía la evidencia brutal de que todas las decisiones que había tomado para alejarse de mí habían sido catastróficamente erróneas.
Después de que Sofía reconociera que no tenía a nadie más en el mundo, se produjo un silencio que parecía eterno. Era uno de esos momentos donde el tiempo se suspende y puedes sentir físicamente cómo cambia la dinámica entre dos personas para siempre. Mi hija estaba sentada frente a mí, vulnerable y completamente quebrada, esperando que yo fuera su salvador como había sido durante toda su vida. Pero esta vez era diferente. Yo era diferente. Sofía, le dije con una serenidad que me sorprendió, antes de que hablemos sobre cómo ayudarte, necesito que me respondas algunas preguntas con total honestidad. Ella levantó la mirada sorprendida por mi tono. Durante años, había estado acostumbrada a que yo corriera inmediatamente a resolver sus problemas sin hacer preguntas incómodas. Esta vez, detectó algo distinto en mi voz, una firmeza que no reconocía. «Por supuesto, papá, lo que necesites saber», respondió rápidamente, con esa prisa desesperada de alguien que sabe que está en una posición extremadamente vulnerable. «Quiero que me expliques exactamente cuándo y por qué decidiste que yo no era lo suficientemente bueno para estar en tu boda», comencé, manteniendo un tono calmado pero directo. «Y quiero la verdad completa, no una versión suavizada para proteger mis sentimientos». El color desapareció completamente de su rostro. Era evidente que había esperado que nos enfocáramos exclusivamente en su crisis actual, no en las heridas que me había causado. Sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación, buscando una manera de evitar la conversación. «Papá, ¿realmente tenemos que hablar de eso ahora? Estoy enfrentando problemas legales muy serios y...» «Ahora más que nunca», la interrumpí firmemente. «Si esperas que arriesgue mi estabilidad financiera para salvarte de esta situación, necesito entender completamente cómo llegamos hasta aquí». Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, retorciendo sus manos y luchando visiblemente con emociones contradictorias. Finalmente, comenzó a hablar con voz apenas audible. «Fue idea de la madre de Ricardo», admitió sin levarme la mirada. «Cuando comenzamos a planificar la boda, ella sugirió que mantuviéramos la lista de invitados exclusiva para crear el ambiente apropiado». «¿Y tú estuviste de acuerdo inmediatamente?», presioné. «No, no exactamente», respondió, y su voz se volvió aún más pequeña. «Al principio les dije que mi papá tenía que estar ahí, pero entonces la señora Villanueva comenzó a hacer preguntas sobre tu trabajo, tu situación económica, tu nivel educativo. Las preguntas que había temido que me hicieran durante años, las mismas que me habían mantenido despierto por las noches, preguntándome si sería suficientemente bueno para el mundo al que mi hija quería pertenecer. «Continúa», le dije cuando se detuvo. Ella me explicó que las bodas en su círculo social eran eventos estratégicos, no solo celebraciones familiares, que los invitados eran cuidadosamente seleccionados para crear redes de contactos importantes para el futuro, y ¿qué, Sofía? Que tener invitados de niveles socioeconómicos muy diferentes podría crear incomodidad para los demás asistentes. Terminó la frase en un susurro apenas audible. La brutal honestidad de sus palabras me golpeó como una bofetada física. No solo había decidido excluirme, había permitido que una extraña evaluara mi valor como persona basándose únicamente en mi cuenta bancaria y había aceptado esa evaluación como válida. ¿Y Ricardo qué opinaba sobre esto?, continué indagando. Él me apoyó, admitió con lágrimas renovadas. Me dijo que entendía que era una decisión difícil, pero que era importante pensar en nuestro futuro como pareja y en las impresiones que queríamos causar. ¿Alguna vez te preguntaste cómo me sentiría siendo excluido del día más importante de tu vida? Esta pregunta la quebró completamente. Comenzó a sollozar de manera incontrolable, cubriéndose el rostro con las manos. Sí, papá, por supuesto que lo pensé, pero me convencí de que era temporal, que una vez que estuviéramos establecidos como pareja, podrías formar parte de nuestro círculo social. ¿Te das cuenta de lo que realmente me estás diciendo?, le pregunté. Que estabas dispuesta a sacrificar mi dignidad temporalmente por conveniencia social. No era así, papá. Yo pensaba... Sofía, quiero que me digas algo más, la interrumpí.
Durante los últimos 2 años, ¿alguna vez me invitaste a hacer algo contigo que no fuera en privado? ¿Alguna vez me presentaste orgullosamente como tu padre frente a tus nuevos amigos? El silencio que siguió fue su respuesta. Ambos sabíamos que desde que había comenzado a moverse en círculos más adinerados, yo había sido relegado a encuentros privados, cenas discretas, conversaciones telefónicas cuando nadie más podía escuchar. Quiero que me expliques también por qué nunca me agradeciste públicamente por los sacrificios que hice para costear tu educación, continué. En tu discurso de graduación, mencionaste a profesores, compañeros, incluso a la universidad misma, pero nunca mencionaste al hombre que hipotecó su futuro para pagarte esos estudios. Papá, no me interrumpas. Quiero que proceses realmente lo que te estoy preguntando. Mi voz mantenía la calma, pero había una autoridad en ella que Sofía nunca había escuchado antes. Quiero entender si en algún momento durante los últimos años sentiste gratitud genuina por lo que sacrifiqué por ti, o si simplemente lo veías como algo que me correspondía hacer. Esta pregunta la forzó a confrontar una verdad que había estado evitando. Durante varios minutos, luchó visiblemente con sus pensamientos antes de responder. Creo que comencé a verlo como algo normal, admitió finalmente. Como algo que los padres simplemente hacen por sus hijos, no como sacrificios extraordinarios que merecían reconocimiento especial. ¿Y cuándo exactamente comenzaste a sentir vergüenza de mí? Esta pregunta la golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron completamente e intentó protestar, pero yo levanté una mano para detenerla. No niegues algo que ambos sabemos que es cierto. Quiero saber cuándo comenzó y por qué. Después de una larga pausa, respondió con una honestidad que me partió el corazón. Cuando comencé la universidad y vi cómo vivían las familias de mis compañeros. Sus padres tenían carros lujosos, casas grandes, vacaciones internacionales. Y yo comencé a sentir que tu estilo de vida reflejaba pobremente en mí. Aun cuando sabías que ese estilo de vida modesto era el resultado directo de gastar todo mi dinero en ti. Sí, susurró, y esa simple palabra contenía años de dolor y verdad. Sabía que era irracional e injusto, pero no podía evitar sentirme así. Una pregunta más, Sofía. ¿Alguna vez durante estos últimos años te preocupaste genuinamente por mi felicidad? ¿Te preguntaste si yo estaba solo, si tenía sueños propios, si necesitaba apoyo emocional? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos sabíamos la respuesta, pero necesitaba escucharla de sus labios. No, respondió finalmente con una honestidad brutal que nos destrozó a ambos. Estaba tan enfocada en mi propia vida, en mis propios objetivos, que nunca me detuve a pensar en ti como una persona completa con necesidades propias. Esas confesiones dolorosas habían limpiado el aire entre nosotros de una manera que años de conversaciones superficiales nunca habían logrado. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos siendo completamente honestos, el uno con el otro. Ahora, le dije, podemos hablar sobre cómo ayudarte. Después de que Sofía admitiera con brutal honestidad sus errores y motivaciones, me quedé sentado en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. En mi mente se libraba una batalla épica entre dos versiones de mí mismo. El padre desesperado que había sido durante décadas, dispuesto a sacrificar todo por su hija, y el hombre renovado que había emergido durante esos días de reflexión profunda. La tentación de revelar mi herencia era abrumadora. Podía imaginar perfectamente la escena. Sofía, no te preocupes por nada. Resulta que heredé $13 millones el mismo día de tu boda. Puedo pagar todas tus deudas y resolver todos tus problemas. Su gratitud sería inmensa, su arrepentimiento genuino, su amor renovado, pero también sería completamente artificial. Papá, me dijo con voz temblorosa, interrumpiendo mis pensamientos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te acabo de confesar. Sé que he sido una hija terrible, ingrata, egoísta, pero no tengo a dónde más ir. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, dándole la espalda mientras organizaba mis pensamientos. Desde ahí podía ver el parque donde había caminado el día de su boda.
el lugar donde había recibido la llamada que cambió mi vida. La ironía de todo era extraordinaria. Sofía, necesito hacerte algunas preguntas antes de decidir cómo proceder, le dije sin voltearme hacia ella. Y necesito respuestas completamente honestas, no lo que crees que quiero escuchar. Lo que sea, papá, cualquier cosa. Si yo tuviera los recursos económicos para salvarte de esta situación, pero estableciera condiciones estrictas para mi ayuda, ¿estarías dispuesta a aceptarlas sin importar cuán incómodas te resulten? Hubo una pausa antes de su respuesta y pude escuchar en su silencio la lucha interna entre su desesperación y su orgullo. Sí, papá, cualquier condición que pongas. Incluso si esas condiciones requirieran que cambiaras completamente tu estilo de vida, tus prioridades, tu manera de relacionarte conmigo. Sí, respondió más rápidamente esta vez. Me volteé para mirarla directamente. ¿Y si yo decidiera que lo mejor para ambos es que enfrentes las consecuencias de tus decisiones, sin mi ayuda económica? Si considerara que rescatarte nuevamente solo perpetuaría los patrones tóxicos entre nosotros? Esta pregunta la golpeó como un rayo. Sus ojos se llenaron de terror genuino, no solo por su situación legal, sino por la posibilidad real de que yo, por primera vez en su vida, le dijera que no. Papá, por favor, comenzó con voz quebrada. Sé que merezco enfrentar consecuencias, pero esto podría arruinar mi vida completamente. Podrían encarcelarme, podría perder todo y quedar marcada para siempre, como yo perdí a mi hija hace años y quedé marcado para siempre. Respondí con una calma que me sorprendió. Como perdí mi dignidad cada vez que me trataste como un cajero automático emocional. Sofía se desplomó completamente, llorando de una manera que no había visto desde su infancia. Pero esta vez no corrí inmediatamente a consolarla. Esta vez mantuve mi distancia y esperé a que procesara la realidad de su situación. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntó entre sollozos. Dime qué tengo que hacer para que me ayudes. Primero, le dije regresando a mi asiento, pero manteniendo distancia física, necesitas entender que si decido ayudarte, no será como antes. No será un cheque en blanco. Será un proceso gradual con supervisión constante y expectativas claras. Ella asintió desesperadamente. Segundo, tendrás que alejarte completamente de todo el círculo social de los Villanueva. No más contacto con esas personas, no más intentos de mantener ese estilo de vida, no más vergüenza de tus orígenes humildes. Por supuesto, papá. Ya entendí que todo ese mundo era una ilusión. Tercero, tendrás que mudarte de regreso a este barrio, a un apartamento modesto que yo escoja, y vivir con un presupuesto estricto que yo supervise mensualmente. Esta condición claramente le costó más aceptar, pero después de varios segundos, asintió. Cuarto, buscarás trabajo inmediatamente, un trabajo real, con sueldo modesto, donde aprendas el valor del dinero ganado con esfuerzo propio. Sí, papá. Y quinto, la más importante. Reconstruiremos nuestra relación desde cero, pero esta vez con roles claramente definidos. Yo seré tu padre, no tu empleado. Tú serás mi hija, no mi jefe. Y si alguna vez vuelves a tratarme con el desprecio que me has mostrado estos años, cualquier ayuda se terminará inmediatamente. Sofía se incorporó en el sofá, secándose las lágrimas, y por primera vez en años vi en sus ojos algo que había extrañado terriblemente. Respeto genuino hacia mí. Papá, acepto todas tus condiciones, pero necesito preguntarte algo que me está atormentando desde que llegué aquí. Adelante. ¿Realmente tienes los recursos económicos para ayudarme con una deuda de más de $4 millones? Porque si no los tienes, necesito comenzar a explorar otras opciones legales inmediatamente. Este era el momento de la verdad. Podía mantener mi secreto y encontrar maneras graduales de ayudarla dentro de mis posibilidades aparentes, o podía revelar mi herencia y resolver todo instantáneamente. Durante varios minutos que se sintieron eternos, sopesé ambas opciones. Finalmente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí mismo. Sofía, voy a ser completamente honesto contigo sobre algo que había decidido mantener en secreto. Comencé, y vi cómo sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. El mismo día de tu boda,
Mientras tú celebrabas sin mí, recibí una llamada de Estados Unidos informándome que había heredado una suma considerable de dinero de mi tío Roberto. Su expresión cambió instantáneamente a una mezcla de shock, esperanza y algo que parecía ser alivio. ¿Cuánto dinero, papá? Suficiente para resolver todos tus problemas legales y económicos, respondí sin dar cifras específicas. Pero aquí está lo importante. Había decidido no decírtelo nunca. ¿Por qué? Porque quería saber si alguna vez me amarías por quien realmente soy, no por lo que puedo darte. Quería conocer tus verdaderos sentimientos hacia mí, despojados de cualquier motivación económica. Sofía se quedó en silencio, procesando la complejidad de lo que acababa de confesarle. Y ahora que sabes la verdad, continué, ¿qué sientes? Alivio porque tus problemas están resueltos, culpa porque rechazaste a un padre millonario, o genuino arrepentimiento por haberme herido como persona. Su respuesta definiría completamente el futuro de nuestra relación y determinaría exactamente cómo usaría mi nueva riqueza para ayudarla o no ayudarla. Papá, me dijo con lágrimas renovadas, pero con una honestidad que reconocí como auténtica, siento vergüenza. No alivio, no emoción por el dinero. Vergüenza profunda de haber sido tan ciega, tan cruel contigo. ¿Vergüenza de qué específicamente? De haber desperdiciado años rechazando al único hombre que realmente me amaba, mientras perseguía fantasías superficiales con personas que me usaron exactamente como yo te usé a ti. Por primera vez en esta conversación, vi algo en sus ojos que me dio esperanza real. Arrepentimiento genuino, no calculado por conveniencia, sino nacido de una comprensión auténtica del daño que había causado. Era el momento de decidir cómo usar mi poder recién descubierto, para venganza, para rescate incondicional o para algo completamente diferente. Después de escuchar el arrepentimiento genuino en la voz de Sofía, me senté nuevamente frente a ella y tomé una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra relación padre-hija. No sería el rescate incondicional del pasado, ni tampoco el abandono cruel que parte de mí deseaba como venganza. Sería algo completamente diferente, una reconstrucción consciente basada en respeto mutuo. Sofía, comencé con una voz firme pero cálida, voy a ayudarte, pero no de la manera que esperas ni como lo he hecho antes. Esta vez estableceremos un contrato emocional y financiero que beneficie a ambos y nos permita sanar realmente. Sus ojos mostraron confusión mezclada con esperanza cautelosa. ¿Un contrato? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a tratar esta situación como adultos responsables, no como el padre desesperado y la hija manipuladora que hemos sido durante años. Me levanté y saqué una libreta donde había estado organizando mis pensamientos durante esos días de reflexión. Primero voy a contactar a los mejores abogados penalistas del país para defender tu caso. Pagaré todos los honorarios legales necesarios para demostrar que eres víctima de estafa, no cómplice de lavado de dinero. El alivio en su rostro fue inmediato, pero levanté una mano para continuar. Sin embargo, el dinero para pagar las deudas que Ricardo puso a tu nombre lo prestarás de mí. No lo recibirás como regalo. Firmaremos un pagaré legal con intereses mínimos y un plan de pagos a 20 años. ¿Qué?, preguntó sorprendida. Pero papá, jamás podré generar suficiente dinero para pagar $4 millones en toda mi vida. Ahí es donde entra la segunda parte de nuestro acuerdo, continué imperturbable. Te ofrezco un trabajo en la empresa de consultoría contable que voy a establecer con parte de mi herencia. Empezarás como asistente administrativa con un salario modesto, pero justo. La expresión de Sofía pasó de alivio a confusión total. ¿Vas a crear una empresa? ¿Vas a ser mi jefe? Exactamente. Durante años fuiste tú quien establecía las condiciones de nuestra relación. Ahora seré yo quien defina los términos de tu recuperación personal y económica. Me senté nuevamente y la miré directamente a los ojos. Sofía, durante 25 años te di todo sin enseñarte el valor de nada. Te rescaté de cada problema sin permitirte aprender de tus errores. Te amé incondicionalmente sin exigir respeto básico.
Eso se termina hoy. ¿Significa que ya no me amas incondicionalmente?, preguntó con voz pequeña. Significa que mi amor seguirá siendo incondicional, pero mi apoyo económico y emocional ahora tienen condiciones muy claras. Necesitas ganarte mi confianza nuevamente, paso a paso. Durante las siguientes 2 horas establecimos las reglas de nuestra nueva relación. Sofía viviría en un apartamento de 2 habitaciones que yo rentaría en el mismo barrio donde había crecido. Tendría un presupuesto mensual estricto que incluía comida, transporte y gastos básicos, pero nada de lujos. Trabajarás 8 horas diarias, 5 días a la semana. Aprenderás contabilidad, administración, servicio al cliente. Te formarás desde abajo como cualquier empleado nuevo, le expliqué mientras ella tomaba notas con una seriedad que no le había visto jamás. ¿Y los fines de semana?, preguntó. Los sábados almorzaremos juntos, pero tú escogerás el restaurante dentro de un presupuesto que yo determine. Los domingos serán para actividades familiares. Cocinar juntos, caminar en el parque, conversar realmente sobre nuestras vidas. Por primera vez durante toda la conversación, Sofía sonrió genuinamente. ¿Como cuando era pequeña? Mejor que cuando eras pequeña, porque ahora ambos somos adultos que pueden tener conversaciones profundas y significativas. Los siguientes meses fueron los más transformadores de nuestras vidas. Sofía se mudó al apartamento modesto que había elegido, donando o vendiendo todos los objetos lujosos que asociaba con su vida anterior. Al principio, fue difícil para ella adaptarse al transporte público, las comidas caseras y la ausencia de lujos, pero gradualmente comenzó a encontrar satisfacción en la simplicidad. Su trabajo en mi nueva empresa, Consultoría Martínez y Asociados, comenzó siendo un desafío enorme. Durante años había vivido sin estructura ni responsabilidades reales, así que cumplir horarios y completar tareas específicas le resultaba agotador. Pero también descubrió algo que nunca había experimentado: el orgullo de ganarse su propio dinero. «Papá», me dijo un viernes después de su primer mes completo de trabajo, «cuando recibí mi primer sueldo, sentí algo extraño. Era una cantidad pequeña comparada con lo que acostumbraba a recibir de ti, pero me hizo más feliz». «¿Por qué crees que fue eso?» «Porque era mío. Lo había ganado con mi esfuerzo, no lo había manipulado de alguien más». Nuestros almuerzos sabatinos se convirtieron en el momento más esperado de la semana para ambos, sin la presión económica que había caracterizado nuestros encuentros anteriores. Podíamos hablar de todo: sus miedos, mis sueños pospuestos, la familia que habíamos perdido de vista, los planes para el futuro. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, me preguntó durante uno de esos almuerzos, 3 meses después de iniciar su nueva vida. Soy más pobre económicamente de lo que he sido en años, pero me siento más rica como persona. Explícame eso. Antes tenía dinero, pero no tenía dignidad. Tenía objetos caros, pero no tenía paz mental. Tenía un esposo rico, pero no tenía amor real. Ahora tengo menos cosas, pero las que tengo son auténticas. El proceso legal contra Ricardo y su familia se resolvió favorablemente. Los mejores abogados que contraté demostraron convincentemente que Sofía había sido víctima de una estafa elaborada. Las propiedades a su nombre fueron transferidas de vuelta al Estado para compensar a las víctimas del fraude, liberándola de responsabilidades penales. Ricardo fue arrestado cuando intentaba huir del país con documentos falsos. Durante el juicio, quedó claro que había identificado y manipulado a Sofía específicamente porque sus investigaciones privadas habían confirmado que yo tenía recursos limitados y sería fácil de manejar. La ironía de esa estrategia fallida aún me hace sonreír. 1 año después de aquel día del sobre amarillo, Sofía había cambiado de manera tan profunda que parecía una persona completamente diferente. Había aprendido a valorar las relaciones auténticas sobre las conexiones superficiales. Prefería una cena casera conmigo que cualquiera de los eventos sociales exclusivos de su vida anterior. «Papá», me dijo durante nuestro domingo familiar, mientras cocinábamos juntos como habíamos hecho cuando era niña, «quiero pedirte perdón formalmente por todos los años que desperdicié siendo tan ciega y cruel contigo.
Ya me lo has demostrado con tus acciones durante este año, le respondí. Las disculpas verbales son fáciles. Los cambios reales de comportamiento son los que realmente cuentan. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? Sofía, te perdoné el día que tomaste la decisión de cambiar realmente. Pero más importante que mi perdón es que tú aprendas a perdonarte a ti misma y a no repetir esos patrones con otras personas. 2 años después, cuando Sofía había demostrado consistentemente su transformación personal, tuvimos una conversación final sobre el dinero. ¿Sabes qué he decidido hacer con el resto de mi herencia?, le pregunté durante uno de nuestros domingos. ¿Qué? Crear un fondo de becas para hijos de padres solteros que quieran estudiar contabilidad o administración. Será administrado por nuestra empresa, que ya no será solo mía. Te convertiré en socia cuando hayas terminado de pagar tu deuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud y orgullo genuinos. ¿De verdad confías en mí para algo tan importante? Confío en la mujer en la que te has convertido, y confío en que entiendes que el dinero es una herramienta para crear valor, no para comprar amor. Hoy, 5 años después de aquel día que cambió nuestras vidas, Sofía y yo tenemos la relación padre-hija que siempre debimos haber tenido. Es una relación basada en respeto mutuo, límites sanos y amor auténtico que no depende de transacciones económicas. Ella ya no es la joven superficial que se avergonzaba de sus orígenes. Yo ya no soy el padre desesperado que confundía proveer con amar. Ambos aprendimos que las mejores relaciones se construyen sobre bases de respeto mutuo, no sobre la dependencia económica o emocional, y aunque nunca recuperaremos los años que perdimos en patrones tóxicos, cada día que construimos juntos es una prueba de que nunca es demasiado tarde para crear algo auténtico y valioso. El amor verdadero, aprendimos, no se compra ni se mendiga. Se cultiva, se nutre y se protege estableciendo límites sanos que permiten que ambas personas crezcan y florezcan.